Fiscalía Superior. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si me permiten, podría sacarme la mascarilla para poder. Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora, mi carrera a lo largo de mi trayectoria en el Ministerio Público son de más de 27 años, habiendo comenzado como fiscal adjunta provincial, fiscal provincial, estuve como adjunta superior y luego como adjunta suprema adscrita a la Fiscalía de la Nación. El cargo de fiscal adjunta suprema es el mismo rango y categoría que un fiscal superior. Por ello, ante un concurso elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde convocó para plazas de fiscal adjunto supremo, decidí postular, quedando como candidata en reserva en el puesto en el orden de méritos en el número 1, motivo por el cual, cuando se dio las vacantes como de adjunta suprema, adscritas al despacho de la Fiscalía de la Nación, es que el Consejo Nacional de la Magistratura, en estricto orden de méritos, procede con mi nombramiento. Su experiencia en el litigio, en el juicio oral, ¿cuál fue? Como adjunta superior estuve en el Distrito Fiscal del Callao, distrito fiscal de altos índices de criminalidad, donde tenemos el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, contrabando y la asistencia de la mayor cantidad de audiencias. En el año 2010, señora, usted como fiscal de la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima, conoció de un caso de violencia contra la mujer. Un individuo arrojó agua hirviendo a su pareja y usted lo denunció inicialmente por el delito de lesiones leves. ¿Nos puede explicar cómo se desarrolló el caso y su actuación? Sí, efectivamente es un caso que llegó al turno fiscal que los fiscales le llevábamos 7 días, día y noche. Entonces llegó un caso de violencia familiar donde el esposo le había arrojado agua caliente a la esposa. Entonces, como venía con no venía con detención, sino era un hecho de que habían comunicado por el ingreso de la señora, es que nosotros procedimos a actuar inmediatamente. Como ya había ocurrido, habían pasado varias horas, entonces mi despacho solicitó inmediatamente la detención preliminar de este sujeto. Se procedió a formular la denuncia por lesiones porque no teníamos el sustento técnico, que es el certificado médico. El certificado médico de medicina legal señalaba que tenía menos de 10 incluso. Entonces, por eso es que nosotros, al elaborar la denuncia penal, lo pusimos como lesiones culposas y que esto podría variar a lo largo de un proceso. Porque a lo largo del proceso se determina efectivamente si había algún tipo de desfiguración del rostro, si había algún tipo de lesión que pueda conllevar a un tipo de lesiones culposas, de lesiones graves, mejor dicho. El certificado médico fue lo que determinó. Sí, porque los fiscales nos apoyamos en nuestra base, es el apoyo técnico, ¿no? En este caso era el certificado médico legal. Muy bien. Señora, nosotros hemos leído el ensayo que usted elaboró para la primera etapa de este concurso, donde usted plantea algunos cambios a la ley orgánica del Poder Judicial, fundamentalmente lo referido a las competencias y funciones del fiscal de la Nación. En una parte de su ensayo, usted textualmente señala: el presente ensayo se desarrolla y estructura con el objeto de plantear el problema de la autonomía generada por las recargadas funciones del fiscal de la Nación. ¿Podría explicarnos cuál es el concepto de autonomía que usted maneja y cómo es que las recargadas funciones afectan la autonomía del fiscal de la Nación? La autonomía del Ministerio Público es un principio que rige toda la labor del fiscal. Entonces,
propuesta del ensayo justamente es para desconcentrar las competencias que se le ha asignado al fiscal de la Nación. Porque el fiscal de la Nación desarrolla labores de gestión y labores fiscales. Entonces, muchas veces, como lleva a cabo labor fiscal en temas de investigaciones de altos funcionarios por enriquecimiento ilícito, denuncias contra magistrados, entonces tiene una labor fiscal, a la par la labor de gestión. Tiene a su cargo, toda la política del Ministerio Público, a cargo la gerencia general, gerencia de potencial humano, logística, tema presupuestal. Entonces eso recarga mucho y a veces que trae consigo que la imagen del Ministerio Público hacia la población se vea deteriorada porque la cabeza está expuesta por este tipo de investigaciones. Entonces, el cargo de fiscal de la Nación o las investigaciones que se le dan por ello no es porque sea el fiscal de la Nación, sino es que el fiscal supremo, porque es quien llega a esta instancia y puede llevar a cabo estas investigaciones. Por eso es que mi propuesta era de desconcentrar este tipo de las facultades fiscales que queden a cargo de la Fiscalía Suprema y solamente se quede con el tema de gestión. Además, porque haciendo un símil en la Constitución política del Perú, nos equiparan a lo del Poder Judicial. En el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial solamente realiza labores de gestión. Entonces, ¿por qué no equiparar ello y el fiscal de la Nación solamente pueda dedicarse a la labor de gestión y pudiendo derivar esas competencias a los fiscales supremos? Mi pregunta estuvo referida a la autonomía. Si usted tiene alguna otra explicación más, y si no, lo dejamos ahí. No, la autonomía del Ministerio Público es... Porque usted señala que las recargadas funciones que usted acaba de explicar afectan la autonomía del fiscal de la Nación. La autonomía tenemos una autonomía interna y externa, las presiones que puedan haber. Si el fiscal de la Nación no tiene el temple, la imagen hacia la población, que es lo que nos representa al Ministerio Público, entonces, ¿por qué no? Por eso es que hablo de la desconcentración de las facultades. La autonomía es muy importante porque somos un órgano constitucionalmente autónomo, sin ningún tipo de presiones, de injerencias, ni externa ni internamente. A eso me refiero, doctora. En este mismo ensayo usted señala que es necesaria lo que usted nos acaba de explicar, la delimitación de competencias, de funciones, para evitar el cuestionamiento y la politización o la mala imagen ante la sociedad, y para lograr tener una visión del Ministerio Público autónomo, garantista, desconcentrado, descentralizado, meritocrático, ético, eficaz y objetivo. Le preguntaría, ¿el Ministerio Público en la actualidad no es autónomo, garantista, desconcentrado, descentralizado, meritocrático, ético, eficaz y objetivo? De no serlo, ¿qué haría usted en el caso de ser electa fiscal suprema como tal miembro de la Junta de Fiscales, o podría llegar a ser fiscal de la Nación para que el Ministerio Público alcanzara esos estándares? ¿Y cuál es la noción de imagen que usted maneja? Justamente a raíz del ensayo que he escrito, entonces se habla de que nosotros para poder llegar a ser un Ministerio Público moderno, desconcentrado, eficaz, entonces necesita que la figura de nuestro fiscal de la Nación sea en la cual se respete el honor, su buena reputación, imagen que se tenga hacia el resto, ¿no? Entonces, que muchas veces ahora vemos que se encuentra un poco cuestionado. Entonces, una de las maneras de cómo llevar a esta modernización del Ministerio Público es mi planteamiento a la desconcentración de facultades.
del fiscal de la Nación. A ese tema va el ensayo, doctora. La segunda parte de su pregunta, ¿me podría repetir, por favor? ¿Cómo no, señora? Usted dice que lo que busca es que se tenga un ministerio público ético, meritocrático, eficaz, objetivo, desconcentrado, garantista, autónomo, descentralizado. Yo le preguntaba si el Ministerio Público en la actualidad satisface esos estándares y de no satisfacerlos, ¿qué haría usted en caso de llegar a ser fiscal de la Nación para alcanzar los mismos? Y Sí. luego le pregunto, ¿cuál es su concepto sobre la noción de imagen? Sí, efectivamente, el Ministerio Público estamos atravesando a la fecha por una falta de legitimidad hacia el público. Entonces, ¿cómo satisfacer esos estándares? Entonces, estándares a la fecha, tenemos problemas de carga procesal, tenemos problemas de corrupción y temas de déficit presupuestario. Carga procesal que a la fecha que impiden la buena actuación de los fiscales, porque un fiscal adjunto o un fiscal provincial puede tener a cargo hasta 500 carpetas, y un despacho fiscal, por ejemplo, la de violencia de género, pueden manejar hasta 2000 carpetas, lo cual se le hace imposible para que pueda desarrollar de una manera eficiente su labor fiscal. Y esto con los temas de corrupción, que el fiscal de la Nación, en coordinación con los órganos de control, debería mejorar el tema de integridad de la actuación de todos los fiscales a nivel nacional. Y estos dos temas, aunados con el tema de un déficit presupuestal, por cuanto el Ministerio Público solicitó un presupuesto de más de 8.000 millones de soles, y solamente se le ha otorgado para este año 2022 2.500 millones de soles aproximadamente. Tenemos una brecha de un más del 74%, de los cuales todavía de este presupuesto el 97% se va a gastos corrientes y solamente el 3% para temas de inversión. Y todo ello, este déficit presupuestario, hace que los órganos fiscales no lleguen y ni siquiera, más aún las de especialidad, como son de violencia de género, la fiscalía, no se han creado las fiscalías de bandas. Las de crimen organizado están en determinados, genera toda esta problemática. Entonces, ¿cómo no darle una mejor visión? Y con lo que hay a la fecha se podría ir manejando esta carga, pero es imposible a veces el manejo de lo que tienen los fiscales por la demasiada carga procesal que están haciendo. El tema de imagen que abordo en mi ensayo se refiere a que la imagen, todo el mundo tiene derecho a una imagen, a una buena reputación. Entonces, eso a veces se ve afectado, mellado por las críticas o la mala percepción de la población hacia el fiscal. Entonces, ¿cómo no guardarlo, preservar ese derecho a la buena imagen y a la buena reputación que necesita aparejar a todo fiscal? Gracias. Usted acaba de tocar un tema, corrupción. En todos los estudios que se hacen sobre el sistema de justicia, todas las encuestas ciudadanas tienen un elemento común, la denuncia por corrupción. Corrupción atribuida a todos los operadores de justicia, seamos correctos, Fiscalía, Ministerio Público, Policía. ¿Usted podría decirnos, de acuerdo a su experiencia, las labores que desarrolla, porque usted recibe denuncias contra magistrados, ¿podría usted
calificar que tenemos un sistema judicial corrupto y de ser electa fiscal suprema, ¿cuál sería su aporte para combatir la corrupción al interior de la institución? Sí, efectivamente, el tema de corrupción es un tema bien álgido, en la cual a la fecha yo me desempeño como fiscal adjunta suprema adscrita a la Fiscalía de la Nación en el área de denuncias contra magistrados. Entonces vemos cuán aumenta la carga de la denuncia por temas de cohecho, temas de colusión, temas de corrupción, de delitos funcionariales que cometen tanto fiscales como jueces. Entonces vemos que año tras año ello va en aumento más que disminuye, ¿no? Entonces es un tema latente y es un tema que se tiene que trabajar. Para eso sé que se están realizando políticas para prevenir, temas de prevención, temas de sanción y cómo erradicar los temas de corrupción a través de organismos como es el ILACAM, que están estableciendo políticas, pero también el Ministerio Público tiene el deber de desarrollar esas políticas e implementar dentro del Ministerio Público para un tema de integridad, que la actuación de los fiscales sea con honestidad, con transparencia, con responsabilidad y sobre todo con integridad. Entonces, ese tipo de fiscales merecemos, y es por ello que el tema de corrupción tiene que abordarse desde todos esos puntos de vista. Y cuando no, ahí tenemos el tema de sanción y el tema de prevención, que también es una obligación de la autoridad de control, o de ahorita que es la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y de ser fiscal de la Nación, ¿qué políticas, qué planes implementaría usted? Si le pregunté si usted considera que el sistema de justicia es altamente corrupto, medianamente corrupto, ¿cuál es su percepción? Es difícil el tema de la calificación, es difícil si es mediano, porque estamos hablando de todo un sistema de justicia. Sistema de justicia en la cual una parte es el Ministerio Público. Entonces es algo, pero estamos todos trabajando porque necesitamos un sistema de justicia eficiente y eficaz, y creo que todos estamos enrumbando, dirigiéndonos a ello. Volviendo a su ensayo, como le dije hace un momento, usted propone un cambio constitucional y normativo, me parece una propuesta muy válida, pero de ser electa usted fiscal de la Nación y no habiéndose producido los cambios que usted propone para quitar estas competencias del fiscal de la Nación en busca de mejorar su imagen, ¿cómo enfrentaría usted una denuncia contra cualquier funcionario o funcionarios públicos en casos complejos y mediáticos? ¿Y cómo manejaría usted sus relaciones con el poder político y la prensa para evitar que se niegue su imagen en el caso de ser electa fiscal de la Nación? Este cambio propuesto, sé que no es un cambio a un corto plazo, porque estamos hablando de una reforma constitucional y una reforma legal. Entonces, si tengo a bien que se me nombre como fiscal suprema y por ende de repente si se me elige como fiscal de la Nación, uno tiene que asumir con firmeza y aplomo las investigaciones, y toda investigación se debe ver en función de lo que aparece en la carpeta fiscal. Uno resuelve, como dicen, lo que hablan por los fiscales son las disposiciones. En función de ello, solamente en lo que dice la carpeta fiscal, uno tiene que resolver en función de ello. Y en cuanto al manejo de la prensa, toda la prensa, hay una libertad de prensa que uno tiene que respetar, pero todo ello se debe manejar en función, vemos que hay casos emblemáticos, casos mediáticos, y la población también necesita que se le dé información. Entonces, para ello, la Fiscalía de la Nación cuenta con una gerencia de imagen institucional para coordinar
qué es lo que se debe dar información hacia el público, y tenemos las presidencias de la Junta de Fiscales que serían como voceros para dar información de los casos que ameritan, que son necesarios que conozca la población, pero eso sí, reservando mucho, cuidando mucho, porque hay investigaciones que son reservadas y que siempre también como fiscal tenemos la obligación de la defensa de los derechos humanos, de la presunción de inocencia que le atañe a cada una de las personas. ¿Y su relación con el poder político? Porque usted menciona en su ensayo que muchas veces la imagen semilla fue cuando se trata de casos políticos, mediáticos. Se habla mucho de la judicialización de la política o la politización de la justicia, pero yo me parece que son dos caminos. Hay que saber que el Ministerio Público es autónomo y tiene que actuar dentro de los parámetros de lo que es la autonomía, independencia y objetividad, independiente de lo que es el tema político. Para ello, los magistrados cumplen una función de prevención o de persecución del delito. En este mismo ensayo, usted al presentar la problemática que usted advierte que se ha creado con las funciones, las atribuciones del fiscal de la Nación, usted menciona como efectos directos de las tres causas que usted identifica. Usted nos habla de una conflictividad interna y externa del Ministerio Público y los retrasos en los casos por investigaciones penales delegados en los fiscales adjuntos supremos en el control debido. ¿Nos podría explicar por qué se da esa conflictividad interna, o cuando usted habla de conflictividad interna, a qué se refiere? Si es aquella la que en estos momentos ocupan todos los medios de comunicación respecto a las pugnas que se dan por la designación de fiscales en este concurso. ¿Y qué haría usted de ser electa fiscal de la Nación para poner sobre todo los intereses institucionales y evitar este problema de conflictividad interna que usted denuncia, y también la otra denuncia que usted hace sobre el escaso control sobre los fiscales adjuntos supremos? ¿Cuáles serían las acciones que usted haría como fiscal de la Nación? El tema abordado de la conflictividad interna y externa justamente se refiere al manejo de la concentración de facultades, excesivas facultades, en el que una sola persona, ¿no?, a la cual se le asigna, como le había manifestado, labores de gestión y labores fiscales. Entonces, uno de los efectos de las causas señaladas es que también la imagen se mella o se ve distorsionada por cuanto también hay una conflictividad interna y externa. Interna porque a veces hay muchos problemas que se dan internamente. A partir del 2018 se dijo mucho del Ministerio Público. Fue, creo que, la peor crisis que pasó. Hemos pasado, hasta se habló de temas de intervención del Ministerio Público. Eso es hablando de una intervención externa, ¿no?, a través del Poder Legislativo. Interna también había mucha conflictividad entre los fiscales de una posición o de otra posición, ¿no? Entonces, para evitar ello, nosotros necesitamos que la figura del fiscal de la Nación sea una figura firme, entonces dedicado a la política del Ministerio Público, que tenga ese objetivo y ningún tipo de cuestionamientos. Entonces, a ello se refería. En cuanto al retraso de investigaciones, justamente vemos de que si un fiscal, una sola persona, se le dan las funciones de gestión, funciones fiscales, ¿cuándo puede llevar a cabo que las investigaciones sean célebres dentro de los plazos
con una economía procesal. Entonces es muy difícil el manejo. Yo vengo elaborando en el despacho de la Fiscalía de la Nación más de 11 años aproximadamente. Entonces soy testigo directo de cómo es el trabajo del fiscal de la Nación, cómo tiene que ver cada una de las oficinas. La oficina de las 3 oficinas que ven, oficina de funciones fiscales, el área de denuncias contra magistrados, el área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito, el tema de cooperación internacional. Entonces y en el tema de denuncias constitucionales incluso el desarrollo de investigaciones preliminares contra altos funcionarios. Entonces, y de acuerdo a la Constitución, se le da la competencia del tema de las investigaciones y las decisiones para ver el tema del delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, es mucho abarcar en una sola persona. Entonces, ¿y cómo queda el tema de gestión? Aparte, tiene que ver el tema del presupuesto, tiene que ver temas de transparencia, decidir por el ejercicio no de una investigación, si procede autorizar el ejercicio de la acción penal, si no, se tiene que archivar una investigación. Son demasiadas funciones en la figura del fiscal de la Nación, pero que hasta la fecha se ha venido desarrollando, pero año tras año, como le manifiesto, la carga va aumentando, no es que la carga disminuya. Digamos, cada año la recepción de denuncias es mucho mayor en todas estas oficinas que le vengo manifestando. ¿Usted qué haría para afrontar este problema? Definitivamente con equipos de trabajo en la cual coadyuven, y eso yo ya lo vengo desarrollando en mi mismo despacho, en la cual a veces nos vienen investigaciones complejas, emblemáticas, con detenido, entonces, y tenemos que resolver dentro de las 24 horas. Entonces, ya formamos el equipo de trabajo, sabemos un grupo de fiscales encargados de la revisión de las carpetas auxiliares, otro grupo de la carpeta principal, otro grupo vemos el tema de calificación, de la subsunción de los hechos para poder definir y proyectar la resolución para que el fiscal de la Nación pueda dar el visto bueno y decir si está conforme con el proyecto y para ello determinar, pero es en un breve plazo. Entonces es siempre bueno el equipo de trabajo con el cual uno cuenta para poder cumplir con celeridad, a cabalidad y dentro del tiempo oportuno las investigaciones que uno tiene a cargo. Usted mencionó hace un momento que de las denuncias más frecuentes que recibe en su despacho y que se vienen implementando contra magistrados es por cohecho y colusión. De ser usted fiscal de la Nación, y como tal, una de las responsabilidades es la prevención del delito, porque a su despacho ya llegan denuncias por delito. ¿Cuál sería su política? ¿Cuál sería su plan de trabajo para prevenir? Porque la prevención es importante para evitar que se llegue a estas situaciones que usted nos acaba de decir, se incrementa año a año. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué haría usted? No qué se puede hacer, ¿qué haría usted de ser la señora fiscal de la Nación para enfrentar este problema? Efectivamente, un objetivo estratégico del Ministerio Público dentro del plan del POI está justamente reforzar el tema de la prevención. Prevención que es importantísimo para evitar llegar al tema ya de la comisión de un hecho delictivo. Entonces es necesario realizar políticas de prevención, trabajo en el tema de magistrados, trabajo conjuntamente con la Fiscalía de Control Interno para prevenir este tipo de delitos, mayor control, mayor control de la actuación de los magistrados en todos los distritos fiscales, que haya presencia de la autoridad de control, establecer un canal directo para las denuncias,
por temas de corrupción contra magistrados, en las cuales se preserve la identidad y haya también el tema de pues que cualquier hecho que quieran hacer conocer de la actuación de cualquier magistrado, tener una oficina de acceso de las personas para conocer cómo vamos y cómo se está midiendo el tema del aumento o disminución de los temas de la comisión de delitos por parte de magistrados. Gracias, señora Benavides. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tello. Doctora Zavala, por favor. Gracias, señor presidente. Doctora Benavides, estoy viendo acá su hoja de vida y usted se inició como fiscal provincial adjunta en provincia, ¿verdad? Usted es natural de Huancavelica. Y yo veo que usted postuló en el año 2002, ¿no?, como fiscal del distrito de Ica, como titular. Hacía usted alcance el titularato. Así es. Pero solamente, salvo que hay una equivocación, ¿no? Solamente estuvo un mes y luego se trasladó a Lima. ¿Qué motivó ese traslado? Porque usted postuló ahí. Como manifesté, tengo 27 años al servicio del Ministerio Público, habiéndome iniciado en Huancavelica, distrito fiscal de bajos recursos económicos, distrito fiscal donde las diligencias que había que realizar eran, por ejemplo, de levantamiento de cadáver, era de subir cerros, realizar caminatas de más de 3 horas a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y todavía con el peligro de que si uno regresaba viva, porque era una época del terrorismo donde el mayor auge del terrorismo estaba en el año 95, que estuve ahí, en 95-96. Sí, efectivamente de ahí pasé a Ica, estuve también como fiscal adjunta provincial, distrito también fiscal de zona de emergencia, y luego estuve en Lima, estuve como adjunta superior en el Callao. Doctora, Y de ahí apenas poder decir, la pregunta es, Le usted estoy- postuló, sí, tengo toda su trayectoria, amplia trayectoria, pero mi pregunta es, usted postuló como titular, logró el titularato, como fiscal provincial penal de Ica, y estuvo del 3 de junio del 2002 al 4 de julio del 2002. Corríjame, por favor, ya no tengo un error. estuve Un mes de titular en Ica. En Ica, sí, Y efectivamente. la pregunta es simple, nada más. ¿Qué motivó, si usted habiendo postulado a Ica, lograron trasladarlo a Lima? Sí. El concurso fue el examen de admisión, el examen para el concurso fue para plazas a nivel nacional, y yo postulé para Ica. El examen fue el único para todos los distritos fiscales, efectivamente, porque yo había trabajado en Ica y consideré oportuno trabajar en donde yo ya me venía desarrollando más de 8 años. Pero sufrí un accidente y por temas de salud me trasladé, de acuerdo, hice mi pedido conforme al reglamento de la Junta de Fiscales Supremos de la Fiscalía de la Nación. Pedí mi traslado porque mi tratamiento lo venía efectuando en Lima. Por temas netamente de salud, es que yo solicito y me conceden el traslado para luego tramitar ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y me concede y me cambian el título como fiscal provincial penal de Lima. Muy bien. Doctora, la realidad de los distritos fiscales en provincia es muy diferente, ¿no?, a los de Lima. ¿Usted cómo motivaría a los fiscales para que vayan a aquellos lugares
distantes de las capitales. Por ejemplo, en Huarhuaca hay Huarhuaca es un distrito de Piura. Para llegar el camino es puro precipicio y hay una fiscal provincial, titular. No tienen juntos. Cada vez que nombran a juntos, están 1 o 2 meses porque el clima es feo, la alimentación. Entonces, ¿cómo incentivar para que vayan como fiscales a esa zona? Los fiscales tienen que tener vocación de servicio. Entonces, y hay zonas muy alejadas, como le manifesté, yo estuve en Huancavelica y en época de terrorismo, y eso es vocación de servicio, porque ya uno lo debe tener. Y aparte, buscar personas de repente oriundas de dichos lugares, porque ya conocedores del clima, del difícil acceso, ya saben ellos cómo no pueden desempeñarse y desarrollar las funciones de fiscal. Y además que la función de fiscal es de lo más lindo y bello que puede haber, por cuanto uno realiza funciones de prevención y persecución del delito, y con el respeto de los derechos fundamentales. Y yo creo que ya eso nace de las personas, tener la vocación de servicio, quienes deberían actuar con principios y valores que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Para finalizar, doctora, ¿cuáles son los distritos fiscales con mayor incidencia delictiva en los delitos contra el patrimonio cultural y paleontológico? ¿Y qué medidas ha adoptado la Fiscalía de la Nación para optimizar la intervención del Ministerio Público? Como el patrimonio cultural tenemos Lima, está dentro de los con mayor índice, porque aquí justamente había una fiscalía especializada en la visión de funciones, mejor dicho, porque nunca ha habido el especializado en lo que es patrimonio cultural. Entonces, y como la Fiscalía de la Nación sí siempre ha estado viendo la manera de cómo capacitar a los fiscales para abordar ese tipo de delitos, para que pueda reducirse la cantidad de denuncias o investigaciones que se venían realizando por este tipo de delitos. Hace poco nomás, aquí el 28 de marzo, se publicó en una resolución en la Fiscalía de la Nación que justo con este tema, que designa cuáles son los distritos fiscales donde hay mayor incidencia de este tipo de delitos. ¿Qué medidas adoptó la Fiscalía de la Nación? La manera como abordar este tipo de delitos. ¿Ha tomado medidas? Por eso es que ver los distritos fiscales donde se viene desarrollando este tipo de delitos. ¿Cuáles son los distritos? ¿Me puede decir? Aparte de Lima. Sí, está Lima y si no mal recuerdo también está Cusco. Y la manera como deberían abordarse este tipo de delitos, ¿no? Sí, eso es lo que dice la resolución. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora Zavala. Doctor de la también tengan una pregunta. Gracias, presidente. Yo quería preguntarle, estimada señora, la relación que debería haber dentro de las políticas públicas. En el supuesto que usted fuera designada fiscal de la Nación, es necesario tener una perspectiva global de lo que es. Yo quisiera saber qué políticas públicas conoce usted vinculadas a lo que es la administración de justicia distinta a la que es materia penal. En nuestro país existen en general más de 60 políticas públicas y entre ellas hay un número de políticas públicas vinculadas a la administración de justicia. Por eso le pregunto, ¿qué políticas públicas conoce usted vinculadas a la administración de justicia distinta a la materia penal que está vinculada con la implementación del Código Penal? Por favor. Políticas públicas relacionadas al tema del aborde de violencia
intrafamiliar, violencia contra la mujer y grupos integrantes de la familia, políticas públicas netamente del sistema de justicia. También está el tema de prevención, para la forma de prevenir. Pero ¿cuál forma de prevenir? ¿Cuál me podría decir un poco más específico? Porque son puntuales las políticas públicas, no son tan genéricas. Si no las conoce, no. No, o sea, es el tema de las políticas públicas en las cuales se salió del sistema de justicia de cuando estuvo el presidente Sagasti. Las que usted conoce. Sí, esas las políticas públicas, entre las está el tema sobre todo del abordaje del enfoque de género, el abordaje de la interculturalidad y el tema de sumamente el de prevención. Esa es la que también conozco, abordado por este señalado cuando estuvo el presidente Sagasti. Existe una relación directa entre la Junta Nacional de Justicia y la Academia de la Magistratura. En el supuesto que usted fuera elegida miembro como fiscal de la Corte Fiscal Suprema, yo le pregunto a usted, ¿cuál debería ser la relación que debería haber entre la Academia de la Magistratura y la Junta, considerando que existe una escuela fiscal? ¿Usted considera que es constitucional que exista una escuela paralela a la Academia de la Magistratura, habiendo una escuela de fiscales? ¿Usted considera que eso es válido? ¿Eso incentiva mejor el sistema? ¿O considera usted que debería desaparecer esa academia o esa escuela que tiene el Ministerio Público? Toda capacitación, tanto de magistrados como personal administrativo, es muy buena. ¿Y cómo no abordarlo desde el punto de vista de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público? Y tenemos el tema de la Escuela del Ministerio Público, que facilita el tema a los magistrados, al personal administrativo, de que los eventos son realizados en la misma sede. Eso antes de la pandemia. Ahora con la mayor, ya con el tema del Zoom o del Meet, que las reuniones, los cursos se pueden llevar a través de estas plataformas. Entonces, la capacitación es muy importante, porque así podemos obtener mejores niveles de actuación de los magistrados, capacitación para resolver los casos de dogmática jurídica y estar preparados para un mejor abordaje de lo que es la resolución de los casos. Entonces, y si existe una escuela que nos da esa facilidad a los magistrados, les da la facilidad al personal administrativo, a los peritos del Ministerio Público, al personal forense del Ministerio Público, entonces yo creo que en Madrid estamos conjugando esfuerzos y no es discrepante. Y la Academia de la Magistratura, que nos da los cursos en los diferentes niveles, en los diferentes campos, donde un magistrado también opta por ir a desarrollar cursos en la Academia, y también tiene la facilidad que el Ministerio Público ofrece los cursos dentro del Ministerio Público. La Academia de la Magistratura acaba de aprobar y ha hecho público un proyecto de ley para modificar su estructura normativa. ¿Ha tenido usted la oportunidad de revisarla? El proyecto de ley no, doctor. Okay. La Junta Nacional de Justicia, hace un par de días, específicamente el 13 de mayo aproximadamente, aprobó su resolución, la 515, vinculada al concepto de evaluación parcial. Y la evaluación parcial es relevante porque no solamente es para fiscales, sino también incluye a jueces. ¿Ha tenido usted la oportunidad de revisarla? El proyecto de ley no es un proyecto de ley, es una resolución. La resolución no. De evaluación parcial. La evaluación parcial está en función de lo que señala la ley de carrera fiscal. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar la resolución no. ¿No ha tenido la oportunidad? No. Correcto. No vamos a entrar a conversar sobre la resolución que hemos aprobado nosotros sobre la evaluación parcial. Pero le preguntaría a usted, bueno, usted es fiscal en este momento, ¿va a pasar en alguna oportunidad en un proceso de evaluación parcial? Planteemos nosotros el supuesto que usted fuera fiscal suprema o fiscal de la Nación, y le pregunto a usted, ¿cuáles deberían ser los indicadores
que deberíamos de considerar para una evaluación parcial? Considerando que ya hemos hablado de factores y variables, yo le pregunto cuáles serían los indicadores. Usted mencionó hace un momento sobre, al principio de su entrevista, sobre la carga, y mencionaba 500 expedientes, carpetas, y después mencionó 2000 carpetas. Entonces, yo le pregunto, ¿ese sería un indicador? ¿Qué otros indicadores conoce usted que deberían de formar parte de una evaluación parcial? Los indicadores que deberían formar parte de una evaluación parcial, parte del número o cantidad que se lo menciona también está por el tema de la forma de resolución de los casos complejos. Porque para poder medir, porque a veces un fiscal tiene un caso complejo y no es volumen, es un solo caso. Entonces estaría en desventaja con el que tiene mayor volumen. Entonces también un indicador sería el tema de los casos complejos, de la asistencia a las audiencias, sentencias las que obtenga, en la cual ha obtenido una acusación sustentada por el fiscal que tenga más arriba una sentencia, es otro indicador. Entonces el tema de la participación en diligencias, es de los fiscales adjuntos provinciales, aparte de tener una carga, son los que participan más hacen el trabajo de campo, levantamiento de cadáver, incautaciones, diferentes actuaciones fiscales que deberían ser medidas, pero no están, porque a veces ahora en el Ministerio Público tenemos solamente el tema cantidad, qué porcentaje ha resuelto al año, ¿no? Entonces, esa es función, pero deberían tenerse otros indicadores como usted también lo señala. Yo le pregunto, usted mencionó que ha laborado en el Distrito Fiscal del Callao y dijo que era complejo por la naturaleza. ¿Cuáles serían los indicadores? Porque usted me está mencionando levantar cadáveres, ir a las audiencias. ¿Cómo lo puedo medir? ¿Hay forma de tener esa información o hay forma de tenerla? No, porque justamente Entonces, el ¿cómo sistema, por eso es que justamente debería tenerse, ahorita ya tenemos el tema de los indicadores de los casos complejos. Entonces ya existe, es un indicador que tenemos, lo estamos manejando. Pero por ello digo, hay que ver, evaluar cómo medir todas esas actuaciones, porque el fiscal no solamente es un fiscal de territorio, sino de campo. Cómo medir esos indicadores para que pueda medirse el desempeño que viene realizando cada fiscal, porque tenemos fiscales adjuntos provinciales, fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores, adjuntos supremos. Entonces manejamos varios niveles. Entonces, y cada función, y la función de cada uno de ellos varía en función del área donde se vienen desempeñando. Entonces, buscar temas comunes y para eso que sirvan como indicadores para su desempeño funcional. Muchas gracias. Gracias, doctor Lanza. No sé si hay alguna pregunta, doctor Vázquez. Sí. Gracias, presidente. Doctora, bienvenida nuevamente a esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Yo quería consultar sobre un hecho que pues, tiene carácter público. Es conocido el hecho de una familiar suya es objeto de un proceso judicial que, reitero, es de interés público, y por eso me permito formular un interrogante, y más aún cuando usted ha señalado que el Ministerio Público pues, pasa por una crisis de legitimidad. Me refiero a un proceso judicial que atañe a un familiar suyo cercano. Mi pregunta es, ¿cómo podría usted sobrellevar esa situación en un contexto en el que la ciudadanía pues, puede ver tal situación con inquietud? ¿Qué garantías puede ofrecer de distancia frente a una situación judicial de un familiar cercano? Por supuesto que tengo muy claro que cualquier situación relativa a terceros no es ni de lejos responsabilidad suya. En realidad mi consulta es sobre cómo podría sobrellevar una situación de esa índole en una posición como aquella a la que aspira. Existe
una investigación que se viene llevando al colegiado en el cual integra mi hermana. Pero esa investigación lo viene desarrollando una Fiscalía Suprema a la cual no tengo ningún tipo de injerencia. Además, ni éticamente, ni legalmente, por cuanto existen causales, cuando algún familiar, amistad cercana, tiene algún proceso, uno tiene la facultad de excusarse, apartarse de esa investigación. No tiene por qué conocerlo uno. Existe, como le digo, y éticamente jamás interferiría o tendría injerencia en una investigación donde un familiar esté investigado. En su declaración jurada de intereses, usted ha consignado acciones y participaciones hasta en 4 personas jurídicas, hasta 4 empresas, con porcentajes que en 3 de ellas los porcentajes varían incluso del 95%. Perdón. Sí, le preguntaba porque en su declaración jurada de intereses usted ha consignado participaciones o acciones hasta en 4 empresas, cosa que por cierto no hay, respecto a la cual no hay impedimento alguno. Pero quería consultarle más bien cómo concilia usted este legítimo interés empresarial con su condición de fiscal y con su proyección profesional como fiscal. Esas empresas declaradas son empresas en las cuales socio mi esposo. Mi esposo se dedica netamente a la actividad privada. Y justamente para evitar cualquier tipo de inconvenientes o de que digan que tenga alguna referencia, alguna participación, entonces estamos con separación de patrimonios. Le agradezco la respuesta precisa sobre el particular. No se veía eso con claridad en el... Sí, estamos con separación de patrimonios. Una última pregunta tiene que ver con un tema que ha sido abordado en esta entrevista y que es el de la corrupción. ¿Usted conoce cuál es el impacto que tiene la corrupción en el Perú respecto del presupuesto general de la República? Le podría responder en términos generales el tema del impacto que tiene el tema del sistema de justicia, que abarca el tema de corrupción, ineficiencia. Se lo pregunto porque hay diversos estudios, diversos informes al respecto de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, de organismos internacionales como el Banco Mundial. Entonces, sería importante, digamos, si es que usted puede dimensionar la magnitud de la corrupción respecto de los costos que genera el país. Sí, genera directamente en el PBI, o sea, incluso en estados modernos donde hay un nivel de corrupción menor, se habla que afecta en un 0.5 a un 3% del PBI. En el caso concreto del Perú... En el caso partamos, debe ser de más del 3%. Entonces, estamos hablando de un presupuesto pues inmenso, de una cantidad. Si el presupuesto del Ministerio Público es de 2.500.000 soles, 2.500 millones. 2.500 millones de soles, entonces el 3% del PBI, estamos hablando de más de 22.000 millones de soles, o sea, el impacto es bastante. Entonces, ¿cómo no invertir? Yo decía, hagamos la cuestión inversa, ¿cómo no invertir? ¿Cómo no dar mayor presupuesto para evitar la corrupción, para una justicia eficiente? Dar mayor presupuesto a las entidades dedicadas a la administración de justicia, en este caso como el Ministerio Público, donde pueda contar con mayor presupuesto para abordar. Perdone, doctora, que la interrumpa. ¿Conoce usted el informe de Contraloría General de la República publicado el segundo semestre del año pasado sobre los costos de la corrupción en el Perú? Netamente específico no, pero sí en tema general, por el tema de cómo afecta un sistema de justicia deficiente al tema de crecimiento de nuestra economía y de lo que es el Perú, ¿no? Sobre el tema de gestión, usted ha referido con razón cómo es que las demandas del Ministerio Público
pues no han sido atendidas de modo suficiente en materia presupuestal. Esas demandas se han señalado que han llegado en algún momento a más de 8.000 millones de soles y sin embargo el presupuesto es 2.500 millones de soles. ¿Usted sabe cómo ha evolucionado el presupuesto del Ministerio Público en los últimos años? Estamos, el monto otorgado al 2022 es el mismo que se le dio al 2021. En un periodo un poco más largo, en los 2020 últimos 5 o 7 años. Sé que en los últimos años el presupuesto está entre 2.000 a 2.500. O sea, y la cantidad de fiscales ha aumentado. Se lo preguntaba porque en realidad si uno ve, por ejemplo, los datos de 2015, el presupuesto del Ministerio Público era poco más de la mitad de lo que es ahora. O sea, ha habido un crecimiento. Y lo preguntaba eso porque, claro, también el solo crecimiento del presupuesto probablemente no sea suficiente. El presupuesto ha crecido, es verdad que las necesidades son también crecientes. Lo que pasa es que también quiero aclarar en este punto de que con el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público ha asumido la carga de la investigación. Entonces, hemos crecido no al 50, creo que al 100%. Entonces, si estamos con un presupuesto que no da al tema de todo ahorita los 2.500 millones otorgados se van en gastos corrientes, en pago de remuneraciones. Entonces, porque han aumentado fiscales. Ahora somos, creo que un aproximado de más de 8.000 fiscales. Muchas gracias, doctora Benavides. Gracias a usted, doctor. Gracias. Gracias, doctor Vázquez. Doctora Benavides, yo tengo unas preguntas que le voy a rogar por un tema de cortedad del tiempo, quizás unas respuestas muy ejecutivas. Esta es una entrevista pública y es realmente, literalmente pública. Este proceso es de muchísimo interés de la comunidad política. En consecuencia, yo quisiera hacerle dos preguntas muy puntuales. ¿Cuáles son las fortalezas de la doctora Liz Patricia Benavides y cuáles son las debilidades de la persona de Liz Patricia Benavides Vargas? Fortaleza principal, la perseverancia. La perseverancia. La honestidad. La honestidad. La responsabilidad. Muy bien. ¿Y cuáles son las debilidades en la persona de la doctora Benavides Vargas? Muy autocrítica conmigo misma. Muy autocrítica. Sí. Doctora Benavides, yo me imagino que en algún momento de su quehacer diario, usted hace algún paréntesis en su vida y desde su oficina, y usted se habrá preguntado qué demanda la sociedad del Ministerio Público, qué necesita la comunidad del Ministerio Público, qué requiere el mercado del Ministerio Público. Y una última pregunta, ¿qué quiere el país del Ministerio Público en la comunidad internacional? Usted se ha hecho esas preguntas, ha generado esas reflexiones, me gustaría que las comparta con este pleno. Sí, definitivamente, lo que demanda la sociedad del Ministerio Público es la celeridad y que los casos sean resueltos a la brevedad posible, porque sabemos que justicia tardía no es justicia y vemos que los procesos se vienen llevando por muy largos plazos, deviniendo esto en muchos problemas. Y la sociedad dice, ya no, ¿para qué voy a interponer una denuncia si esta va a durar muchos años? Entonces, ¿y qué lo que el país debe esperar del Ministerio Público? Perfecto, esa pregunta que creo que responde la primera interrogante. La segunda pregunta es, ¿qué necesitan los ciudadanos del Ministerio Público? Que tengan un acceso más estrecho con el Ministerio Público, que sepan de que al sentar una denuncia
el Ministerio Público los atenderá, el fiscal les dará la solución para que vean esa correlación, el acceso sea muy cercano. Correcto. ¿Y qué quiere el mercado? ¿Qué quiere el mundo empresarial de un Ministerio Público del siglo XXI? Que sea un organismo autónomo, independiente y que actúe con objetividad. Doctora Benavides, es una verdad de perogrullo que vivimos en sociedades globalizadas. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en un contexto de globalización? Si usted fuera fiscal suprema, ¿qué propuestas llevaría a una junta de fiscales supremos para que el Ministerio Público en verdad tenga un papel importante en la comunidad internacional? ¿Qué entidades congregan los ministerios públicos en América Latina o en Iberoamérica o en el mundo? Sí, existe, o sea, el Ministerio Público, que en otros países lo llaman a veces procuradores públicos, tienen persecutores públicos, tienen diferentes nombres que se les dan. ¿Están asociados? Asociados. Incluso en la gestión del doctor Pablo Sánchez se hizo una cumbre de los ministerios públicos de Iberoamérica. ¿Y usted cree que el Ministerio Público debe tener un papel activo en esta asociación de ministerios públicos de Iberoamérica? Sí, por cuanto es importante, como no englobar, aunar políticas que redunden en la buena actuación del Ministerio Público hacia la sociedad. Especialmente en qué tipo de fenómeno criminal la asociación de ministerios públicos es importante el nivel de asociatividad. Siempre es el tema de la corrupción. Siempre es ¿Y qué otro delito hoy comienza a ser tendencia en el mundo? Los delitos funcionariales. Los delitos funcionariales. Doctora Benavides, usted últimamente recibe consejos para mejorar su trayectoria. ¿De quién recibe consejos? ¿Y en qué ha impactado esos consejos en su vida profesional y en su vida personal? De mi familia, de mi esposo, siempre llevando una conducta y sobre todo, le puedo decir, el de mi señora madre, que la tengo viva, que es una persona intachable, siempre nos ha, juntamente con mi padre, nos han formado en base a valores y principios, como le digo, puedo decir, de honestidad, responsabilidad y de vocación de servicio. Y finalmente termino con esta pregunta. ¿Cuál es la mayor exigencia de la comunidad jurídica, de la comunidad política en un fiscal? ¿Cuál es la mayor exigencia? ¿Cómo es que el fiscal muestra realmente su gran capacidad? Lo que buscan es buscan justicia, y la capacidad del fiscal es de descubrir la verdad objetivamente, que sea bien para, no solamente en contra, buscando los indicios o pruebas en contra del investigado, sino también a favor. Ser objetivos, un camino que sea dentro de lo que es independiente y con objetividad. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Benavides. Esta entrevista personal en el marco de esta convocatoria ha concluido. Le agradecemos en nombre de todo el Pleno su participación en este concurso y puede usted retirarse en el momento y en la forma que usted considere conveniente. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta Nacional. Muchísimas gracias.